No, porque tenemos más cosas que hacer, estos ritmos son frenéticos. Y también tenemos a Katy, compañera nuestra. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí un día más. Muy bien. Pepico, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿Volvemos a la por lo normalidad menos o una no? semana. ¿Me escuchas? Parece que Pepe tiene problemas. ¿Pepe? Dime. Que si volvemos a la normalidad o no. Pues eso es lo que intentamos. Lo que pasa que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que se está dando. Muy bien. Entonces, Pepe, ¿hoy qué nos trae? ¿Hoy qué cosas son, qué temas son los que nos vas a traer? ¿Qué película vamos a trabajar hoy? Pues hoy es una película francesa de 1910, te digo de 2010, de 2010. Mis tardes con Marguerite, que relaciona dos personajes, una persona que tiene 95 años y está representada por una actriz de 93, y Gerard Depardieu, que representa el papel de, según la gente de su pueblo, de un bobo, pero no tiene nada de bobo. Y se juntan en un parque los dos de forma casual, y ella, que es una apasionada de la literatura y de la lectura de los libros, enseña a leer a Gerard Depardieu. ¿Cómo se llama la película, Pepe? La verdad es que yo creo que la estuve mirando en el blog y yo no la conozco. Mis tardes con Marguerite. Me la apunto para ver. Sí, Sobre todo porque como hay entre telones antes de entrar, como nos adelantaste un poco del final, pues ya sabiendo, ¿no?, que acaba bien, pues ya a uno le dan más ganas de verla. acaba bien, acaba bien. En estos tiempos que corren, tener alguna certeza, he descubierto que es mejor que te hagan spoiler. Sí, sí que es verdad. Sin dar demasiados datos, pero yo creo que cuando te recomiendan una película, el saber un poco, pues no que te digan el final exactamente, pero bueno, eso, si acaba bien o si acaba mal, tampoco es un spoiler demasiado grave. Bueno, el acaba bien para mí, es decir, luego veremos a ver si otros piensan lo mismo. Bueno, pues la veremos y luego compartiremos nuestra visión contigo. Pepe, ¿qué valores se extraen de esta película? Pues el primero y más importante es el de la amistad, una amistad férrea que surge de la nada en esa relación entre eh, Marguerite y el personaje que representa a Gerard Depardieu. La tolerancia, el respeto son otros dos valores que aparecen. Si no fuera por ese respeto que Gerard Depardieu le tiene a Marguerite, que está viviendo sola prácticamente en una residencia en el pueblo donde viven los dos, y comparte su vida entre la residencia y el parque. Y Gerard Depardieu tiene unos amigos que tienen un bar y comparte su vida entre el bar y el parque. No Y sé, Pepe, si a lo mejor de alguna manera les unió un poco de alguna manera la sensación de soledad, aun teniendo a otras personas. ¿Les unió un poco, les dio más vínculo eso? claro, es decir, ella se siente sola y alguien que la respeta y la mira. Eso le permite sentirse acompañada. Y él por fin encuentra a alguien
que le enseña algo y que no se ríe de él. Y esas dos situaciones generan una relación de amistad que durará durante mucho tiempo. El encontrar a alguien que te entiende, a pesar de las diferencias, eso es un regalo. Encontrar a alguien que te escucha. Yo tenía preparado un diálogo precioso que de alguna manera no he desarrollado en el blog, pero me vaya a permitir que lo desarrolle aquí. El diálogo entre Marguerite, dice: usted es un buen lector, le dice ella. Si yo no leo, protesta él. Sí que lee, porque escucha. Y lo primero que se me ocurrió, porque esta película la había visto hace años, cuando la volví a ver estos días pasados, lo primero que se me ocurrió es que para ser un buen lector antes tienes que haber escuchado. Y un primer momento de escucha es cuando te encuentras a tu hijo o a tu hija que te dice: papá, léeme un cuento. En ese léeme un cuento aparece una razón para escuchar y una razón para leer. Y son normalmente los primeros contactos que uno tiene con la literatura. No sabe leer, no sabe escribir como Gerard Depardieu, pero tiene a alguien que, queriendo, te lo lee. No sé si esto nos da mucho de sí, porque últimamente no tenemos mucho tiempo para leer a nadie. Sí que es verdad, y a veces se hace más complicado el saber escuchar que el saber contar. Escuchar es importante, es decir, si no sabemos escuchar, difícilmente vamos a aprender a leer. Oye, Pepe, en San Javier tenéis una iniciativa muy chula, que hay voluntarios que donan su tiempo en leer, a hacer lectura, a leer a usuarios que ya no pueden leer. Entonces, eso es maravilloso y no hay mucha iniciativa que yo conozca a lo largo de España o de la región de ese tipo. El beneficio que pueden tener estas personas es brutal. Y ya no solamente las personas que reciben la lectura, sino las personas que lo dan, ¿no? Porque el sentimiento de sentirse útiles, pues se tiene que multiplicar de forma exponencial. Fíjate si es importante eso que estás diciendo, que esto se produce en la película. En la película, Marguerite le lee a él, le enseña a leer. Y en un momento determinado, cuando ya Marguerite, por una cuestión física, no puede leer, es él el que le lee a ella. Genial. Y al final consiguen que los dos pueden interactuar cuando antes no lo hacían, seguramente. La lectura para Gerard Depardieu, para el personaje que interpreta Gerard Depardieu, la lectura le permite reconocerse a sí mismo y sentirse libre a la hora de expresarse, ¿no? Mientras que antes se sentía inseguro y tenía que soportar las bromas, las malas bromas de la gente de su pueblo, ¿no? Tachándolo de bobo y de falto de cabeza, ¿no? Pero en Marguerite encuentra a alguien que tiene paciencia, confía en él, apuesta por él y no se ríe de él. Pepe, una de las cosas bueno, mientras estamos hablando, se está viendo en pantalla la página web, ¿vale? Que la estoy pasando muy despacio para que todos los que nos vean y nos escuchen lo puedan ver. A mí me surge siempre la idea de en qué momento puede ser esa parte del cuidado
de que tengas paciencia a que se retorne a un camino sin salida de agobio, de superación, de malestar, a esa situación que muchas veces nuestros familiares no llegan con esa situación de que son cuidadores, y les gusta ser cuidadores, pero sin embargo llega un momento en que se saturan, ¿no? Y ya cuando se han saturado parece como que no hay vuelta atrás. Ya llega a su límite, ¿no? Entonces, ese momento de cuidar, de atención, claro, eso también desgasta mucho, porque muchas veces, si es recíproco en algún momento, va muy bien porque tienes tu feedback, ¿no? Pero cuando es solamente unidireccional, bueno, cansa y mentalmente agota, ¿no, Pepe? Evidentemente, es decir, si piensas que no recibes nada a cambio, el estar dando permanentemente es complicado. Yo sé que es difícil a veces, sobre todo por el deterioro de la persona, en ocasiones el deterioro de la persona de la que cuidas, ¿no? Es, es esencial, es una cuestión de salud. Y el ahondar en las situaciones emotivas de la historia es fundamental. Hay en la página rescato un par de conceptos. A mí me gusta Bauman y rescato dos conceptos de él: el ahorrismo y el ahorismo. El ahorrismo tiene que ver con lo que hacen y han sabido hacer durante toda su vida las personas mayores, que es pensar en el futuro y cuidar muy bien lo que tienes ahora. Sí, Sin embargo, choca de bruces con el ahorismo. Es decir, vivimos el aquí y ahora, me importa un bledo el ayer y me importa un bledo el mañana. Hay una frase, esto lo digo porque es importante saber el valor que nos transmiten los mayores, el valor de la experiencia, que hoy compite de una manera desleal con la ciencia, ¿no? Pero el valor de la experiencia es importante. Y hay una frase que venía a propósito de esos dos conceptos, de ahorrismo y de ahorismo, que nada más que es una R lo que los diferencia, pero vaya diferencia. Hay una frase de Sinaí, un periodista que escribe en el periódico La Nación de Argentina, donde dice: no es lo mismo vivir en el instante sin noción del pasado ni futuro que vivir en el presente considerándolo y honrándolo como fruto del pasado y semilla del futuro. Quiere decir, como se dice por ahí, los pueblos que no sean capaces de recordar el pasado van a tender a repetirlo. Y aquellos pueblos que no sean capaces de proyectarse al futuro, es decir, lo van a llevar muy, pero que muy difícil, ¿no? Es decir, nuestra sociedad actual apuesta por el aquí y ahora, negando la historia, y negando la historia es negar también la experiencia que las generaciones más de mayores nos pueden aportar. Yeah. Sí, hay... Sí. No, sí, no, simplemente te estaba afirmando. No, igual me estoy perdiendo, pero hay una cosa que me resulta extraña. Es decir, vivimos en la sociedad que ha conseguido que las personas mayores vivan más años y al mismo tiempo estén más solas. ¿Y qué crees que nos debe hacer pensar? Es decir, la tecnificación. Hay un libro, yo igual estoy picando, pero hay una foto en la página, no sé si la habéis leído entera, la entrada
no hablo del COVID, es la primera vez que no hablo de la situación por la pandemia. Pero hay una foto que pongo ahí con Marguerite y un libro, Ujú. que es La peste. La estamos viendo ahora mismo, Pepe. Pues es La peste. Y el libro de La peste habla de una pandemia en Orán. En este mundo son las personas y no las situaciones. Muy bien. Pepe, ¿la amistad conlleva siempre la protección? La protección implica la amistad. Es decir, si no hay amistad, hay bla, bla, bla. Es decir, la amistad se expresa y se expresa protegiendo, en este caso, reconociendo la necesidad que el otro tiene de ti, la necesidad que Marguerite tiene de Gerard Depardieu y la necesidad que Gerard Depardieu tiene de Marguerite. La amistad tiene que ver con la necesidad. Si yo estoy en un grupo y me siento innecesario, lo que me une al grupo es nada. Por lo tanto, la amistad implica sentirse además necesario para el otro. Ya. Por lo Pep- tanto, yo creo que la pregunta queda respondida. Sí, sí, totalmente. Pepe, una de las cosas que nos estamos dando cuenta con las llamadas que estamos haciendo, de la llamada solidaria, que es que no todo el mundo acepta esa ayuda de primeras, ¿no? Y como que no hay esa cultura de esa sorpresa, ¿no? Algunas veces hemos llamado y nos dicen, es la primera llamada que he tenido después del estado de alarma, nadie me ha vuelto a llamar, nadie me ha llamado antes para ver cómo estoy. Algunas veces tenemos esas contestaciones y otras piensan bueno, que vamos a venderle algo, que vamos a engañarles, ¿no? Entonces parece, la sensación es que quizás no estamos preparados para escuchar bien, ¿no? Porque nos han dado tantos golpes que quizás no nos creemos todo. Entonces la desconfianza también puede crear en algún momento esa barrera que ponemos para que exista amistad, para que exista tolerancia, para de la misma manera, bueno, evitar un poco esa soledad, ¿no? Pues evidentemente la confianza es uno de esos valores fundamentales. Estos días nos encontramos con rebrotes del COVID-19 y se genera una cierta situación de desasosiego, de desconfianza. Pero yo, personalmente, la relación que tengo con ciertas personas, con independencia de que luego puedan transmitirme algo o no, la relación que tengo con ciertas personas me permite tener una cierta confianza. Es decir, hay personas, por su forma de ser, en las que no confío y hay personas en las que confío. Pero la confianza es fundamental, porque vivir en un mundo de desconfianza te lleva a practicar luego la soledad más absoluta, porque te lleva a alejarte de la gente, de los grupos de referencia, de los grupos de amigos, de las excursiones, de los viajes, de cualquier iniciativa social. Y ese es uno de los problemas o de las situaciones a las que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses, al problema de la confianza. Yo traje aquí la película de la abuela de Chambou y puse la confianza como el elemento esencial que permitió socializar a un niño rebelde, ¿no? Y la confianza es uno de los valores que más funciona en las relaciones personales. Eso es totalmente, totalmente cierto. Katy, ¿piensas no sé, de toda la vida se ha dicho
que no hables con desconocidos, ¿no? Como que esa educación existe, no hables con desconocidos, claro, pero si no hablas con desconocidos, nunca vas a crear amistad, ¿no? Nunca vas a crear o conocer a gente. Yo soy un fanático y fan de los mayores de 80 años porque creo que es todo sabiduría y todo experiencia. Y claro, si nos lo dicen con 7 años, 6 años, 5 años, no hables con desconocidos, ¿a quién conoceríamos? No conoceríamos a nadie. Entonces, claro, creo que sería necesario poder tener una confianza social de poder llegar a conocer a la gente y poder tener la oportunidad de tener amistades y perderlas, ¿no? Porque creo que puede ser bueno, la parte de la experiencia que es necesaria. Entonces, Katy, yo no Sí, sé... Dime, cuéntame. digo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que, como dice Pepe, al final la confianza es fundamental para poder tener cualquier tipo de relación social en tu vida, desde lo más íntimo hasta lo más de un grupo social en donde tú te muevas o te relaciones. Pero es cierto que nos cuesta quizás esa confianza ciega, esa confianza inicial, ese darla, pues confío en poder dar esa oportunidad de conocer a otras personas, ¿no? En cuanto a lo que decías de las llamadas, es verdad, estamos casi como que más preparados de un grupo para que nos pase algo malo que como para que nos pase algo bueno, ¿no? En el sentido de que somos más precavidos y eso quizás no nos deja dar el paso de abrirnos a otras personas. A mí me tiene pasado de hablar con gente y decirme, es que me extraña que me llames solo para preguntarme cómo estás y ¿sabes? Y no para pedirme algo a cambio. Entonces yo creo que es un poco, pues sí, quizás la cultura o quizá pues las decepciones o fracasos en otras relaciones que hayas tenido o pues sobre todo con las personas mayores, pues que sabemos que por lo general no es la tónica general, pero sí que es cierto pues que hay mucha gente pues, que se aprovecha a lo mejor de la confianza, ¿no? Entonces eso quizá nos hace ponernos un poco en preaviso y estar más preparados a que nos pueden engañar, a que nos pueden ayudar. No sé si va por ahí un poco la cosa. Pepe, ¿qué opinas? Yo creo que hay una cuestión, hace un par de semanas lo charlábamos, creo que era Sonia la que lo indicaba, es decir, si tú te comprometes a algo tienes que cumplirlo. Sea un castigo en el cual te castigas también tú, es decir, porque ahora estoy recordando una vez que teníamos previsto irnos a los chorros de Río Mundo y mis hijos, uno de mis hijos vino con un suspenso y una nota de la profesora y podíamos hacer dos cosas, es decir, irnos a los chorros de Río Mundo o cumplir lo que nos habíamos planteado antes con la profesora. Y nos quedamos sin ir los cuatro a los chorros de Río Mundo porque alguien tenía que hacerse responsable de algo que había hecho mal, ¿no? Si uno no cumple lo que promete, luego se genera una cierta desconfianza en los pequeños. Si el papá o la mamá no cumplen normalmente lo que dicen, si mi profesor no cumple normalmente lo que dice, si mis abuelos no cumplen normalmente lo que dice, estamos generando una persona desconfiada. Sí, como ocurre incluso en la película, ¿no? Es decir, hay una parte donde dice, dice ella, yo fui una niña deseada, como todos los niños. Y Gerard Depardieu dice, no, hay niños que no. Es decir, él no fue deseado, fue fruto de una situación incómoda. Entonces, la desconfianza, donde no creo que tenga tanto que ver con los engaños cuando eres mayor, como con las decepciones cuando eres pequeño.
sea, ¿piensas que la decepción de pequeño te marca más de cuando eres adulto? No cabe ninguna duda, es decir, lo que se genera es el núcleo fundamental del valor que tú le das a la palabra de los que para ti han sido significativos. Pepe, no, Si, no puede llegar a si ser las el personas, caso, o no puede pues llegar el caso que de adultos tenemos un comportamiento más comedido, ¿no? Más responsable, más, bueno, un poco analizando más los pros y los contras. Sin embargo, nuestra experiencia, vale que nuestra experiencia también cuenta la experiencia bueno, de la niñez, ¿no? Y de la adolescencia. Pero llega un momento que algunas veces te dices, hay que ver por qué hago esto yo y el otro no lo hace, y las comparaciones y el ser pillo, ¿no? Parece que un poco que se premia un poco eso, ¿no? La pillería y el conseguir muchas cosas con el menor esfuerzo. Entonces, algunas veces me pongo en situación de gente que yo pienso que digo, hay que ver que por qué no lo hace esto bien, le cuesta más trabajo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Y claro, después me caigo en la cuenta de, claro, este lo hace mal porque el otro lo hace mal, porque no le apetece, porque pierde interés, ¿no? Y yo creo que ese interés ya no viene de la adolescencia o de la niñez, sino viene ya de la parte más adulta. Yo no sé, Katy, si eso te pasa, ¿no? Que es como cuando tienes tanta experiencia es como que ya esa ilusión la pierdes de la ilusión del niño, ¿no? Entonces al perder la ilusión parece que crea más desconfianza. La típica frase de cuanto más grande eres soltero, más difícil es encontrar, ¿no? O ser más tolerante. Algo así. Sí, a ver, yo sí creo que, como dice Pepe, que las cosas que hemos vivido de niños nos marcan para siempre, especialmente aquellas más difíciles, ¿no? De pasar, pues, como puede ser, eh, pues eso, sufrir una decepción de alguien que te importa o a quien tú quieres, o una situación, pues a lo mejor de vulnerabilidad en la infancia. Eso te marca mucho en cuanto tú vas a ser como eres de adulto. Después, lo que te puede abrir un poco más los ojos ya de mayor o te hace ser de una manera o de otra es quizá, pues a lo mejor, pues el tropezar varias veces con la misma piedra, ¿no? Pues a lo mejor el darte cuenta por la experiencia de cosas que a lo mejor no funcionan, pero no es tanto quizás de tu forma de ser, ¿no? Inherente a tu forma de ser, pues si eres confiado, si eres desconfiado, sino más pues por el aprendizaje vivido, ¿no? Pues sí que es cierto que hay mucha gente mayor que va cambiando un poco modulando su carácter, pues de acuerdo a cosas que va viviendo a lo largo de su vida. Pero bueno, estoy de acuerdo con Pepe que lo que somos hoy lo hemos forjado hace un montón de años. Y personalmente he vivido, pues yo qué sé, en amistades, sobre todo de tener problemas importantes en la infancia y adolescencia y pagarlos muy caros ya de adultos en ese sentido. Pero bueno, yo creo que será un poco un conjunto de todo, ¿no? Que más marca nuestra personalidad y nuestro carácter es quizá cosas que hemos vivido en la infancia, pero que vamos modulando un poco o amoldando un poco con la experiencia que vamos viviendo a lo largo de los años. Ya. Pepe, ¿qué te parece? bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Katy y las experiencias de ahora, de cuando eres adulto, están marcadas necesariamente por las experiencias infantiles, pero matizadas. Ahora, la cuestión es qué es lo que nos permite a nosotros embarcarnos en una relación basada en la confianza. Porque, volviendo de nuevo al Bauman, es el que habla de que vivimos en nuestra sociedad, es la sociedad de las relaciones líquidas. Las relaciones líquidas laborales, las relaciones líquidas de pareja, las relaciones líquidas en el trabajo entre compañeros. Vivimos en el mundo de las relaciones líquidas. La gente le gustaría ser importante para otras personas.
pero tiene miedo de darse por si le engañan. Y se crea o se genera una careta en la cual dicen, por ejemplo, en las relaciones de pareja, yo quiero una relación totalmente abierta, sin compromiso de ningún lado, y cuando se haya terminado, se ha terminado, ¿no? Cuando por otro lado lo que están pensando es, yo necesito a alguien en quien apoyarme, necesito a alguien en quien confiar, necesito a alguien que esté ahí